Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar desde la óptica de la sociedad civil de nuestro país lo que está ocurriendo en Honduras, el comportamiento de la clase política como responsables de los acontecimientos delicados en el Congreso Nacional, ¿en qué concluirán? ¿Cómo lo analizan? Nuestros invitados de hoy, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, don Carlos Hernández, y un experto en Derecho Internacional, el abogado Laínez Guevara. Ya les vamos a hablar un poco de un tema con él que lo vamos a terminar abordando, aunque no le gusta mucho, pero va a ser importante conocer de los puntos de vista del abogado Wilfredo Laínez. Carlitos Hernández, qué gusto que esté con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo ha analizado la sociedad civil esto que está pasando en el territorio nacional? En el Congreso Nacional, lo último que tenemos son acusaciones y contraacusaciones, cuando ya todos tenemos claro que ha existido responsabilidad de ambas partes. Quiero sus puntos de vista. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que lo que hoy estamos viendo es lo que el último informe sobre el estado de la democracia nos decía sobre Honduras. Y hablaba de Honduras que tiene una democracia frágil, y frágil en mayúscula, o sea, una democracia que lamentablemente se ha venido deteriorando en los últimos años, y el comportamiento de la clase política hondureño más reciente lo que hace es justamente acentuar esa fragilidad de nuestra democracia, que traiciona la confianza de la ciudadanía, que vulnera ese anhelo que tenía y que demostró el pueblo hondureño en el último proceso electoral, que sale a votar de manera masiva a pesar de esa fragilidad y a pesar del comportamiento de los partidos políticos, especialmente los jóvenes, que creo que hay que anunciar y decir que los jóvenes tuvieron un comportamiento muy patriota y salieron. Sin embargo, esa motivación, esa euforia que se mostró en el proceso electoral nos duró poco, porque bueno, desde la instalación de la directiva del Congreso vimos que el Congreso se fracciona. Luego aparentemente hubo una actitud que mostraron ellos de unidad y querer arreglar las cosas, pero bueno, eso duró muy poco y lo hemos visto a lo largo de estos últimos 2 años, y ahora con la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, que son 2 figuras claves, vitales para el fortalecimiento de la democracia, pero también el Estado de Derecho en el país, una vez más se fracciona. Y bueno, tenemos ahora una facción del Congreso Nacional legislando en los bajos del Palacio Legislativo, y tenemos una comisión permanente, por otro lado, legislando y tomando decisiones que son claves, que son trascendentales para la vida política del país. Sin embargo, hay lo que usted menciona, acusaciones, contraacusaciones, y mientras eso pasa, el pueblo está sumido en la pobreza, la desesperanza. 3.000 jóvenes, personas están tratando y saliendo del país, un país que lamentablemente no está brindando las oportunidades a la juventud. Leía ahorita mientras estabas con el abogado, leía un informe, por ejemplo, que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha visto diezmado en un 50% el número de estudiantes. Y yo me hacía la pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Y es posible que muchos de esos también de ellos ya salieron del país. Así es que es una situación de multicrisis constante, sobresaltos, expectativas, distintos escenarios que se están mencionando y que se están analizando, y la pregunta es hacia dónde vamos y cómo vamos a lograr generar alguna estabilidad en el país que nos permita prepararnos para ya pronto comenzar el nuevo ciclo electoral. Y aquí hay un elemento, licenciado Hernández, que usted lo ha puesto ya en discusión, el tema electoral, la oportunidad que tiene el pueblo de definir en las urnas por quién nos va a gobernar por el próximo cuatrienio, después de una
abrumadora presencia de jóvenes, adultos y adultos mayores en las urnas, con todo lo que estamos viviendo ahora, de una clase política convulsionada, vamos o advierten niveles de abstencionismo sin precedentes, o pueden revertirse los pensamientos? Mire, cuando uno analiza el comportamiento en América Latina, por lo menos para hablar de la región, nos estamos dando cuenta que, bueno, aparte de aquellos gobiernos totalitarios y aquellos dictadores, en los países donde hay procesos electorales más o menos transparentes, está habiendo un cambio. O sea, ya no es difícil encontrar un país donde un presidente o un partido, más bien un partido, incluso alguna línea ideológica se mantiene, porque hay un descontento generalizado. La democracia, tenemos que decir, y es lo que estamos observando, no ha dado esas respuestas que el pueblo hondureño quiere, en todas sus manifestaciones, algunos con una tendencia más al lado izquierdo, otro a la derecha, pero al final ha producido y hay ese descontento generalizado. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el país? Sin duda alguna, y ya lo estamos viendo, creo que las encuestas de manera categórica y clara están ya planteando que hay un descontento del pueblo hondureño con el actual gobierno, aun cuando conserva todavía un nivel de popularidad, pero eso se va a ir deteriorando y eso es lo que va a provocar que quizás la oposición política, que han empezado a dar algunos vicios de establecer ciertas alianzas, pero la madurez que tengan y el comportamiento que ellos muestren, eso es lo que puede motivar al electorado o hacer que el electorado definitivamente decida no salir a votar, porque bueno, nadie nos atiende los problemas que tenemos, ningún gobierno de manera frontal le hace frente a esa multicrisis que hay, y eso es lo que genera justamente ese descontento. Así es que hay varios escenarios que se están analizando y en parte va a depender mucho de la madurez que tengan, ojalá, los partidos políticos, porque al final una democracia se sustenta siempre en los pesos y contrapesos, y de eso sin duda alguna va a depender el comportamiento en las próximas elecciones. Abogado Wilfredo Laínez Guevara, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo observa usted el comportamiento de la clase política con la sociedad? ¿Estamos a tiempo de reordenarnos o ya las confrontaciones han llegado al límite y difícilmente podemos hablar de diálogo? En estos momentos que hay enfrentamiento entre dos bandos que no se definen por ideologías, ni de izquierda ni de derecha, porque ambos bandos han constituido cleptocracias. Estas cleptocracias están controladas por familias, por amigos, de los cuales constituyen un obstáculo a la democracia. Y esto ha generado una serie de problemas en el país, problemas sociales como la inseguridad, el desempleo, educación y salud. Es un problema que ha llegado allende, fuera de nuestras fronteras, a naciones como Estados Unidos, que nos tiene 1 millón de hondureños, que reportan 8.000 millones en concepto de remesas. Y toda esta inmigración es debido al clima de inseguridad que han generado los políticos que han administrado este país. El peligro que tiene la democracia en estos momentos, como en el pasado, es el fraude. Aunque el pueblo tenga la capacidad, tenga el raciocinio, tenga el discernimiento para poder participar en un proceso electoral, siempre va a tener ese fantasma del fraude. En las elecciones recién pasadas, del cual no se le reconoce a los Estados Unidos haber intervenido y haber asegurado respetar la voluntad del pueblo en las urnas, es gracias a ellos que hoy la señora Xiomara Castro está en el poder, porque el voto no se dio por cuestiones de ideología, sino por un cambio, por la transformación de una Honduras. Y en este momento la sociedad está exigiendo nuevos protagonistas
en los partidos políticos, en la actividad proselitista. Así es que llegó el momento de hacer un cambio en cada uno de los partidos políticos y empezar a democratizarlos. Porque el problema en los partidos políticos es que son empresas familiares. Y esto se puede replicar de cara a futuros comicios electorales. ¿Tendremos la capacidad de montar un proceso con la certificación propia de Honduras o tendremos que seguir recurriendo a países amigos? Usted señalaba, abogado, la participación de Estados Unidos, y con lo que vivimos ahora, ¿estarán dispuestos a continuar con ese apoyo o qué panorama tendremos? La sociedad civil debe de estar atenta a todos estos movimientos y solicitar a la comunidad internacional, no a países específicos, sino a la comunidad internacional, sea embajadas, sean organismos internacionales, que nos ayuden a fortalecer la democracia y permitir que la voluntad del pueblo se respete. Y en estos momentos la sociedad civil, la iglesia protestante, la iglesia católica, tienen que estar atentos para pedir veedores y garantizarnos que el proceso electoral va a respetar la voluntad del pueblo. Porque una de las situaciones más difíciles que tenemos y que hemos descuidado y que China comunista está poniendo el ojo, está poniendo atención en los partidos políticos. Porque en los partidos políticos es donde se define la política de Estado, se definen los funcionarios que van a elección popular y los que van a puestos como servidores públicos. Ahí es donde debemos enfocarnos a fortalecer, democratizar los partidos políticos y la sociedad civil, junto con la Iglesia Católica y los protestantes, exigirle a la comunidad internacional que nos acompañen para poder democratizar los partidos políticos. Muy bien, solo permítame, me está solicitando la palabra don Carlos Hernández. Vamos a ir a una pausa y luego le prometo que interviene directamente para tener sus consideraciones sobre lo expuesto por don Wilfredo Laínez Guevara. Pausa, ya regresamos. Mire, el tema de injerencia lo están manejando. Algunos lo están manejando para poder reivindicarse políticamente porque su perfil político está por los suelos. Seguimos al banquillo. Don Carlos Hernández, tiene la palabra. No, interesante el análisis del abogado. Mire, el problema es que la clase política no quiere renovarse. Ahora mismo está aquí en Honduras la misión que está dando seguimiento a las recomendaciones desde la Unión Europea que se hicieron durante el proceso de elecciones. Y hay una serie de recomendaciones, pero ¿sabe? Son las mismas recomendaciones que hicieron en el proceso anterior y son las mismas que ha hecho la Organización de Estados Americanos. El Congreso debería de estar ahora mismo legislando para hacer esas reformas y democratizar los partidos, que yo comparto lo que decía el abogado. Lamentablemente los partidos pareciera ser que tienen dueños, no hay un sistema democrático para participar. Lo que hoy estamos viendo en el Congreso Nacional es solamente el reflejo de lo que está pasando, el quitarle a los partidos políticos el control del proceso electoral, por ejemplo, que es otra de las acciones que, mire, venimos trabajando ya que los últimos 15 años se trabajó todo un proceso de reformas donde hablábamos de la ciudadanización de las mesas, asegurar de que quitar ese fantasma del fraude en las mesas electorales, pero bueno, ni siquiera se ha podido legislar con la ley procesal electoral, que es una situación que estuvo pendiente. Nos fuimos a un proceso electoral con algunos cambios a medias, pero que al final no se lograron concretar. Esto es lo que por nos cierto, dice... vamos, perdón, licenciado Carlos, vamos con las mismas reglas, porque ya no ajustó el tiempo en el 2024 al volver a reuniones ordinarias. En caso de aplicar una reforma, no se podrá ratificar al año siguiente porque ya es año político. Entonces, vamos a una elección con los mismos vicios, buenos o malos, que el pueblo hondureño votó desde el 82 hasta la fecha con mínimas modificaciones. Entonces es bien difícil esperar resultados diferentes
si hacemos lo mismo. Y eso es lo que hoy tiene al país en la situación en la que estamos, una polarización, una multicrisis, temor, miedo de la gente de decir, de involucrarse, incluso en política. Y eso ha ido creciendo. Entonces, difícilmente vamos a lograr tener cambio. La sociedad civil hace un esfuerzo, yo creo que tenemos que decir, nosotros hemos generado muchísima investigación, movilización, hacemos diálogos, interactuamos con los distintos partidos políticos, pero esa capacidad de incidir cada vez es menor. Y eso también le pasa a la comunidad internacional, que igual hace sus estudios, hace recomendaciones, pero cada vez se limita esa capacidad de poder incidir y lograr que los políticos representados en el Congreso Nacional puedan escuchar y puedan, a partir de esas propuestas, generarlo en política que permita que las cosas cambien. Así es que está difícil la situación, lamentablemente, y bueno, ojalá el liderazgo político del partido sepa advertir de los riesgos que pueden existir y traten de dialogar, porque al final el diálogo es el que nos va a llevar a la búsqueda de soluciones para enfrentar esta situación. Los cooperantes, ¿qué impresión tienen? ¿Usted trabaja con organizaciones directamente que apoyan en este tipo de propuestas e iniciativas al país? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo con ellos cuando históricamente han sido un respaldo fundamental en términos financieros para todos estos procesos de transformación, pero vemos un estancamiento? Mira, hay mucha frustración porque lo que pasa es que los gobiernos quieren usar a la cooperación como la caja chica, o sea, para sustituir y que les dé recursos para hacer lo que ellos quieren hacer. Sin embargo, la cooperación, obviamente, en el marco de normativas internacionales que hay, es una cooperación orientada al desarrollo, orientada a fortalecer el Estado, orientado a fortalecer la democracia, orientado. Y para eso se requiere voluntad política. Entonces sí hay muchísima frustración. Algunos cooperantes que, bueno, han venido hablando de estos temas por muchísimos años y no ven los resultados. Pero por otro lado también tenemos que reconocer que la cooperación responde también a los gobiernos y entonces tienen que rendir cuenta de lo que pasa. Lo último que hemos visto en Estados Unidos, que a veces uno le da una connotación ideológica o política, al final es que están diciéndole a la agencia de cooperación del gobierno de Estados Unidos: queremos cambios, estamos aflojando una gran cantidad de dinero y no están habiendo las respuestas que se requiere, obviamente, conforme a los estándares y conforme a la motivación que ellos tienen. Entonces sí, lamentablemente hay frustración y cada vez también la cooperación va priorizando. Ya aquí en el país ya hay varias cooperación que ya está saliendo de la región. Alemania está terminando sus proyectos, Suiza está terminando sus proyectos, que es importante decir, no tiene que ver nada porque hay un gobierno X, no, sino que es una tendencia ya y lo anuncian con mucho tiempo, quizás de cansancio, el no ver los impactos necesarios y empiezan a focalizarse en otras regiones del mundo. ¿Qué cambios son fundamentales, abogado Laínez Guevara, para que esta cooperación no se nos retire por temas de injerencia que no se han venido planteando de ahora, sino históricamente? Los cambios fundamentales deben de comenzar, como le dije en un principio, dentro de los partidos políticos. Si los partidos políticos no se fortalecen, no se democratizan, vamos a seguir teniendo los mismos problemas, los mismos males, porque ahí están los mismos personajes que para que abandonen el status quo, la posición social política que les da privilegios, va a ser difícil. Algunos piensan que podría entrarse a un nivel de enfrentamiento armado, de enfrentamientos de violencia, del cual la sociedad hondureña no está preparada para esos conflictos y tenemos que hacer todo lo posible para que los niveles de violencia que estamos viendo en otros países por razones políticas no tengan repercusiones en Honduras. En este momento es de aprovechar, como dice el ilustre licenciado Hernández, que hay donantes, hay colaboradores internacionales que ponen sus condiciones.
pero hay que hacerlos ver dentro del país, como la empresa privada, la iglesia, que participe activamente para que podamos exigirle a los diputados que realicen las reformas de ley que corresponden para poder llevar a nuestro país a un verdadero proceso democrático, donde no solo se diga participación política, sino que se refleje también en un cambio de vida en la vida de los hondureños. ¿Qué cuidado se deberá tener en el proceso de selección de los que tendrán bajo la responsabilidad, porque vienen cambios del proceso electoral de nuestro país a nivel del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, a sabiendas que ahí quienes van son operarios o simpatizantes de un determinado instituto político, ahora bajo el esquema actual con 3, más los suplentes, pero ahí mandan los que definen como propietarios. Si ya eso así quedó, porque reforma no se puede operar. Mire, hace poco en un canal, el jefe de bancada de un partido político habló claro que la mayoría de los diputados, o sea, por no decir todos, obedecen a un amo, obedecen a los poderosos que están detrás de ellos para poder controlar la situación política del país. Y en estos temas electorales es el punto más débil, que llevarlos a ellos a una reforma significaría apartarlos de la actividad proselitista, lo que les genera riqueza, lo que les genera una vida de bonanza. La acción que se podría hacer es establecer una reforma en el Código Penal que lleve severas sanciones penales y pecuniarias a los que violan la ley electoral. Esa podría salir una salida donde los organismos internacionales nos podrían respaldar para poder castigar en materia penal a los autores de estos ilícitos. Porque aquí hay otro elemento, abogado Laínez Guevara, y es que esto pasa por el Congreso Nacional y se tendrá que votar nuevamente con mayoría calificada. Que este ha sido el gran conflicto que se ha generado en la selección de los responsables de dirigir la Fiscalía de la República. Con una clase política partida, ¿cómo encontrar consensos de cara a un proceso electoral de la nación? Mire, el consenso lo podemos lograr bajo las presiones que podrían darse con los organismos internacionales, con la ayuda de Estados Unidos y con la sociedad civil. Y cuando usted me dice con la participación o presión de entes externos, ¿cómo queda el tema de injerencia, que se ha vuelto una palabra, por cierto, muy común en los últimos días? Mire, el tema de injerencia lo están manejando, algunos lo están manejando para poder reivindicarse políticamente porque su perfil político está por los suelos y quieren aparecer que por cuestiones de patriotismo y de dignidad han llamado a X embajador y hacerle ver que no tiene injerencia. Pero cuando ese embajador se refiere a asuntos que les benefician a ellos, no lo llaman a consulta, no lo censura. Están jugando a doble moral, están actuando hipócritamente. ¿Por qué no ponen un stop a las ayudas que nos dan? Las vacunas en plena pandemia, las remesas que nos vienen, los hondureños que están habitando en ese país. Si nosotros vamos a actuar de esa forma, pues rompamos relaciones diplomáticas, pero tampoco estemos recibiendo ayuda. No hay que ser hipócrita. En el Concierto de las Naciones hay una cosa muy importante, que todos tenemos, es como un club, y vamos a acatar ciertas reglas claras. Y entre las reglas claras es derechos humanos, democracia, combate a la corrupción. Eso es lo que va a hacer prevalecer en un Concierto de Naciones. Y usted como país se va a aliar a ese Concierto de Naciones y va a tratar de que prospere esos principios que tienen ese conjunto de naciones. ¿Hay riesgo de las relaciones con Estados Unidos ahora mismo? No hay riesgo, porque la que manda y dirige la política exterior es la señora Presidenta de la República y no hay un comunicado oficial al respecto. Es decir, ¿usted considera normal o no esto que ha ocurrido entre el embajador Reina García, canciller de Honduras, y la embajadora Dogú? Lo miro como
una confrontación con un lenguaje inapropiado en el ámbito diplomático. Pero no para romper relaciones. No para romper relaciones. Muy bien, hacemos una pausa, luego tenemos más consideraciones a propósito de lo último que está ocurriendo en materia de relaciones entre Honduras y Estados Unidos. Hay mucho temor porque el problema es que hay temor al daño reputacional, porque el gran problema que hay en el país es que el deterioro de la imagen de los políticos es tal que cualquiera que se acerca a ellos tiene miedo que lo desacrediten y entonces que ya lo ubiquen o ya lo marquen. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy, don Carlos Hernández de ASJ y el abogado Wilfredo Laínez Guevara. Licenciado Hernández, ¿cómo debemos plantear las relaciones con nuestros cooperantes, con naciones que han sido fundamental, independientemente que pensemos en Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países asiáticos que en algún momento han sido fundamentales con sus desembolsos para el país? Mire, yo creo que tenemos que ser pragmáticos. Si bien es cierto, hay una autodeterminación de los pueblos y creo que eso no está en discusión. Hay una dignidad del país y debemos de establecer reglas claras. Sin embargo, hay una realidad aquí, particularmente nuestra relación con Estados Unidos, nos guste o no, nosotros dependemos, y ya lo decía, el abogado daba algunos datos, o sea, el 25% del Producto Interno Bruto es justamente producto de las remesas que envían los hondureños que están en Estados Unidos, es nuestro socio comercial más importante. Por lo tanto, tenemos una dependencia y Estados Unidos nos ha demostrado a través de los años, con algunos sobresaltos, quizás algunas situaciones complejas, pero ha demostrado siempre su interés para apoyar el país. Dos, hay una también realidad geopolítica en el mundo, en la región, que ha habido una recomposición que no ha sido estable, vale la pena decir, pero que también generó la gran oportunidad. Nosotros al inicio de este gobierno, yo quiero decir, y esto lo hablamos con muchos personeros del gobierno de Estados Unidos, era como la gran oportunidad de Honduras posicionarse como líder en una región diversa y compleja. El caso de Nicaragua, el conflicto en El Salvador con el presidente Bukele, que creo que es notorio ahí lo que hay en la relación con Estados Unidos, el caso de Guatemala también, de una élite asumiendo un control político también diverso. Entonces, Honduras se presentaba como el país que al tener por primera vez una mujer presidente, con el apoyo masivo de los hondureños, eso le daba estabilidad. Sin embargo, particularmente yo creo, y eso lo hemos dialogado, se está cada vez viendo un poco más distante esta relación y bueno, declaraciones como las que hemos escuchado últimamente o esa hipersensibilidad de no permitir que se hable, por ejemplo, de democracia y que se exhorte a Honduras a poder asumir con responsabilidad el fortalecimiento del Estado de Derecho, genera una situación compleja. Así es que yo sí creo que hay una relación histórica, eso se mantiene, pero sí es necesario que se busquen algunos mecanismos para poder limar asperezas y poder continuar esa ruta que hay. Estados Unidos ha focalizado muchísima asistencia para el país como un mecanismo de enfrentar los factores causas que están generando la migración y que les está generando problemas a Estados Unidos. Es un tema de campaña, no olvidemos también que Estados Unidos ya está en un proceso electoral y que hay dos fuerzas políticas que una tiene una posición muy radical en contra de la migración, pero que la actual administración ha mostrado cierta simpatía y creo que tenemos que aprovechar esa situación. Así es que, y en esto, cuando digo aprovechar, en esto creo que contribuimos todos, porque eso es importante también decirlo. Si bien es cierto, es responsabilidad primaria del Ejecutivo, del Estado de Honduras, pero hay otros actores, el sector privado que es importante, que es vital, que tiene sus socios. Allá la sociedad civil igual, tenemos nuestros socios y hay un trabajo también que se hace y que Estados Unidos valora desde la sociedad civil y juntos buscar
esos mecanismos que nos permitan enfrentar esta situación que vivimos, pero tenemos que participar todos y eso yo creo que sí es importante que el gobierno lo entienda. Todos somos importantes para poder buscar soluciones a la problemática del No país. hay riesgos ahora mismo de perder todo ese respaldo que se ha brindado, sobre todo porque en un principio se cuestionó por parte de la autoridad diplomática hondureña que estos eran ataques que venían directamente del ala republicana. Y vamos a hablar de la relación directamente con Estados Unidos, pero en las últimas horas también han intervenido funcionarios de alto rango del Senado estadounidense, pero de la línea demócrata. Totalmente. Totalmente. Bueno, yo creo que lo de ayer quita de la escena ese tema partidario, ideológico, y ya muestra que al final hay una preocupación o que hay interrogantes o que hay dudas de lo que está pasando en Honduras, ya no solamente de un partido, sino más bien algo bipartidista. Pero el análisis siendo que hizo también la Comisión Interamericana, que es un ente autónomo de la OEA, que también se pronunció casi en términos similares. Esto no tiene que ver con ideología, yo creo que tiene que ver más con la intención, por lo menos la proyección que se da hacia afuera, esa intención de concentración de poder. Concentración de poder que lo vimos en el pasado y que nos generó daño y que tristemente estamos viendo una réplica de eso. Y bueno, esa concentración de poder es lo que está debilitando la democracia, está frustrando a los ciudadanos, pero también está empobreciendo a los ciudadanos porque ahora, en vez de estar buscando mecanismos para generar empleo masivo, por ejemplo, y tratar de persuadir a nuestros jóvenes que se queden en Honduras, estamos haciendo totalmente lo contrario. El Congreso está paralizado ya por más de 60 días. Hay promesas que ayudaron y que motivaron, como por ejemplo la derogación de las sedes, fue una promesa y eso sin duda alguna capitalizó algunos votos y también la simpatía ciudadana, pero bueno, eso queda ya, o sea, lamentablemente no legislaron en el Congreso para derogarlo y eso sí es una situación, una marca muy fuerte que sin duda alguna va a pesar también sobre la imagen del partido que está gobernando y de la presidenta. ¿Cómo cuidar, abogado Laínez Guevara, las relaciones? No solamente con los Estados Unidos, que se han mantenido de alguna forma activas, vamos a plantearlo de esa forma, por lo que ha ocurrido en las últimas horas, por los mensajes del embajador Adogu, la respuesta de la Cancillería, la intervención de congresistas, de senadores, pero ver más allá. Otros países, como el caso de la misma China, que Europea, con una gran expectativa se abrió esa relación, pero aún no vemos acciones concretas del gobierno de Xi Jinping para estos países, para este país en particular. La actual política exterior de Honduras está ambigua, está difusa, está inentendible. No han trazado qué es la línea de una política exterior que no es más que lo que ocurre en la política interior de un país y trasciende al exterior. Eso es toda la política exterior. No es que allá vamos a tener un discurso diferente en el exterior y a lo interno del país vamos a tener otra conducta, otros temas. No, tienen bastante relación y si es posible, simplemente la política exterior es una réplica de lo que ocurre internamente en el país. Y en este momento lo que estamos demostrando en el mundo es que Honduras es un país en conflicto, es un país donde hay dos bandos, uno protegiendo su status quo actual y el otro tratando de ganárselo de manera fraudulenta y como de lugar. Son varios partidos que se han unido en un bloque sin presentar la más mínima solución a un problema que está superando a los problemas de diálogo que tuvieron en la Unión Soviética, que han tenido guerras internas como en El Salvador y otros países. Y aquí, por un simple fiscal adjunto y un fiscal en propiedad, no se pueden poner de acuerdo los políticos porque no quieren ceder su status quo. Y esto es un acuerdo entre los dos bandos. Peleémonos aparentemente, pero no logremos establecer un fiscal, porque lo va a llevar a ustedes y mañana nos va a llevar a nosotros. Hay que entender que más allá de esta situación que se está dando, es un mutuo acuerdo de hacer este relajo y convertir el Congreso Nacional en un burdel. Y de la sociedad política, que todas las naciones
debe existir. La tenemos en Honduras para actuaciones puntuales en un momento como este que ahora mismo estamos viviendo, en llamar a la cordura, en llamar al orden, en procesos de intervención para que no sigan los conflictos? Mire, nos está indicando el cuerpo diplomático acreditado en el país y nos está indicando la Iglesia que entremos a un diálogo. ¿Qué es un diálogo? Es un entendimiento, buscarle solución y no estar empantanados, porque el objetivo es que avance el tiempo y la verdad vaya huyendo y no poder llevar a ninguno de los corruptos, como le dije yo, al templo de la diosa Temis. ¿Cuál es el objetivo en este momento que debemos de hacer? Es proceder inmediatamente las partes a hacer un diálogo. Usted me hablaba de entes como las iglesias. ¿Pueden ser ellos los interlocutores válidos ahora mismo por aquello de que aquí hemos entrado en un descrédito sin precedentes? Nadie cree en nadie. Pero con los pronunciamientos que hemos tenido en las últimas horas de la Conferencia Episcopal de Honduras y de la Confraternidad Evangélica de Honduras, ¿podrían ser ellos una ruta para sentar las partes? Porque hasta hoy no se sientan y contrario, se habla de movilizaciones más bien en las próximas horas, cada quien por su lado. Mire, los políticos en este momento lo que buscan es un enfrentamiento, una convulsión social, porque si ellos tuviesen ánimo de buscar la solución a este problema, estuvieran pidiendo la colaboración de la empresa privada, la iglesia protestante, la iglesia católica, del cuerpo diplomático acreditado en el país, pero ninguno de los dos bandos ha hecho un llamado para poder sentarse en una mesa de diálogo y que esté públicamente para demostrar cuál es la agenda del país que se van a tratar. Lo que están buscando es arreglos bajo la mesa. Licenciado Hernández. Bueno, primero decir, yo creo que las encuestas ya nos dicen que estos dos grupos que usted mencionaba, tanto la Iglesia Evangélica como la Iglesia Católica, siguen siendo hoy por hoy las dos instituciones con mayor credibilidad en el país. Eso ya quizás podría habilitarlos para que ellos puedan facilitar un diálogo. Sin embargo, y le digo porque tengo la oportunidad de hablar con muchos evangélicos y también gente de la Iglesia Católica, hay mucho temor, porque el problema es que hay temor al daño reputacional, porque el gran problema que hay en el país es que el deterioro de la imagen de los políticos es tal que cualquiera que se acerca a ellos tiene miedo que lo desacrediten y entonces que ya lo ubiquen o ya lo marquen, y entonces eso quizás está limitando. Sin embargo, creo que es válido, es urgente. Yo particularmente creo que no debemos de permitir que esta situación vaya escalando, porque si esto va escalando, mire, los políticos comienzan cosas, pero al final ellos mismos no saben cómo puede terminar, y Honduras en este momento lo que requiere es buscar salidas en el margen de la ley. Hay que ceder, alguien tendrá que ceder, tiene que haber madurez, los políticos tienen que tener esa madurez para que sepan entender que el pueblo hondureño distribuyó su simpatía, y eso es lo que ha costado. Mire, cuando uno analiza lo que pasa en los gobiernos locales, lo que pasa en el Congreso y la presidencia, se da cuenta que de manera sabia el pueblo distribuyó el poder, le dio el Ejecutivo a un partido, le dio a la oposición distribuida en el Congreso Nacional, y si nos vamos a la expresión más cercana al pueblo, que son las alcaldías municipales, ahí todavía la situación es diferente. Pero, ¿qué pasa? Que este liderazgo no supo interpretar eso. Entonces, aquí se quiere replicar el mismo concepto de que quien gana el Ejecutivo tiene el control absoluto de todo. Eso no es democracia. La democracia es los pesos y los contrapesos, es el diálogo, es la negociación para encontrar salida que al final beneficien al pueblo hondureño. Así es que sí creo que estos dos grupos están legitimados, pero también la comunidad internacional podría, pero quien sea, se va a requerir de la voluntad política de los liderazgos de los partidos, que estén abiertos a poder hacer eso, y que el pueblo hondureño, los distintos sectores, respaldemos también esa acción para que podamos trascender y que se pueda lograr superar esta situación de crisis, que se vuelvan a sentar los diputados a legislar en acciones que sean
que busquen responder a los problemas que está enfrentando el pueblo hondureño. Muy bien, vamos a una pausa y ya venimos al cierre aquí en el banquillo. No hay un cambio de actitudes si siguen con los mismos males, porque tenemos que estar muy claros que la libertad de un pueblo radica en sus leyes y esas leyes deben de tener instituciones bien fortalecidas independientemente de quién asuma la dirección de esa institución. Tenemos los puntos sobre la mesa con nuestros invitados de hoy, el abogado Wilfredo Laínez Guevara y Carlos Hernández. Punto sobre la mesa es presentado por Cardioaspirina. Tener hábitos saludables y tomar una cardioaspirina al día pueden ayudar a prevenir un infarto. Involucrar a la comunidad internacional en una resolución a los conflictos que actualmente tiene la clase política, ¿es lo mejor o primero debemos apostar a resolver nosotros aquí en casa? Abogado Laínez Guevara. Para prestigio interno, para mantener, como dicen, una independencia, sería bueno que emanara de los mismos políticos y que propusieran un diálogo y que dentro de ese diálogo establecieran cuáles son los puntos de agenda y el mecanismo para elegir el fiscal y el fiscal adjunto y pedir ellos mismos la colaboración. Si en verdad, así como tienen la facilidad de organizar marchas multitudinarias, también deberían de tener la facilidad de poder proponer un diálogo abierto y franco que aborde temas de país como es el combate a la corrupción, el combate al desempleo y a la inseguridad, y pedir como observadores, veedores o facilitadores al cuerpo diplomático, a la Iglesia Católica, a la Iglesia Protestante, a la empresa privada. Carlos Hernández, ¿se buscó la mediación de la ONU, de la OEA por parte de la oposición y se satanizó? Sí, no, lamentablemente eso pasa. Y también la comunidad internacional cada vez es más, tiene más dudas de involucrarse. Yo creo que por temas de dignidad y también para mostrar que aquí somos capaces también de Honduras, yo creo que en primera instancia debería de buscarse interlocutores de Honduras, y yo ya mencionaba el abogado, la Iglesia, que al final sigue siendo una entidad que goza de mucha credibilidad en el país, en un contexto donde nadie cree en nada ni en nadie, ¿verdad? Pero sí, las encuestas nos dicen, entonces yo creo que eso sí tiene que ser. Y tres, empezar a explorar algunas salidas, ¿verdad? Yo creo que hay algunas salidas que ellos mismos las saben cuáles podrían ser, pero que se requiere la voluntad donde ambos bandos tienen que ceder, pero que haya mucha transparencia para que también los que estamos afuera podamos entender que se están tomando decisiones orientadas a enfrentar esto, a lograr legitimidad, porque aquí se habla mucho de la legalidad y que si esto es legal o lo otro, pero al final del día yo creo que también tenemos que generar esa confianza en el pueblo hondureño de legitimidad para lograr fortalecer las instituciones. Ahora tenemos un ministerio público, por ejemplo, donde se ha invertido muchísimos recursos, donde lamentablemente en los últimos años han habido acciones, proyectos de la comunidad internacional, pero hoy por hoy está en una situación difícil que podía debilitar aún más esta institución. Y hay otras organizaciones, otras instituciones que también pronto tendrán que nombrar sus titulares. Y bueno, ahí es donde la pregunta es qué va a pasar en el Tribunal Superior de Cuentas en diciembre. ¿Van a lograr los consensos necesarios para lograr, o ahí sí porque hay tres? Que ese es el mensaje que se está dando al pueblo hondureño. Donde hay tres, entonces ahí sí nos ponemos de acuerdo. Pero donde hay dos, no. Y hay así tres porque hay tres fuerzas políticas. Y eso lo que hace es deteriorar la imagen de los partidos políticos. Y la gente dice, no, aquí lo que hacen es distribuirse el poder, rotarse el poder, porque al final el pueblo no les interesa. Lo que les interesa es poder tener su cuota que al final les beneficia a ellos, a un grupo pequeño,
pero que daña la imagen y la vida del resto de hondureños. ¿Y cuál debe ser el comportamiento que se observe a nivel de la Fiscalía de la República con acciones que van ya en requerimientos fiscales que se ha dicho estaban pendientes de ser remitidos para la acción penal correspondiente por parte de las autoridades anteriores, pero ya se han estado ejecutando? Frente a eso, ¿cómo actuar sin que se vaya a incurrir en el señalamiento de la llevada y traída persecución política, por un lado, y agregamos las acciones que ya se están trasladando a la Fiscalía por el conflicto del Congreso entre una comisión permanente y los congresistas de la oposición sesionando, pero ya acusados? Bueno, yo creo que primero se tiene que pensar en la institución, no en las personas, y en ese sentido hay que proteger al Ministerio Público. Para eso yo creo que quienes ostentan la titularidad de manera interina ahora deberían de hacer un análisis objetivo, que esto requiere tiempo para conocer exactamente qué es lo que está pasando, pero tener siempre la premisa de fortalecer la institución. Imagínense qué pasaría si tenemos un fallo de la Suprema, de la Sala Constitucional respecto a al nombramiento de los titulares. O sea, ¿cómo se van a ver? Entonces, para evitar caer en ese ciclo de que, bueno, se tuvo una acción, pero se declara y luego regresamos, porque al final, entonces ahí afecta la institución. No podemos ver y no se puede proyectar, y debemos de resistirnos para proyectar que la Fiscalía está actuando de manera ideológica con persecución. Yo escuché el discurso del titular, el abogado Joel, al inicio dijo, mire, vamos a asumir una posición, y bueno, creo que eso es. Hay muchísimos casos ahí. Ahí tenemos una impunidad de 95% en homicidio, en abuso sexual, en delitos contra los... Entonces deben de focalizar esas acciones, pero actuar con independencia, con transparencia, y proyectar a la ciudadanía que esos valores son los que están guiando sus actuaciones, e impedir a toda costa de que se vea que hay una injerencia y una acción partidaria en las ejecutorias que ellos tomen. ¿Pasa una mejor visión de los cooperantes hacia nuestro país por cambio de figuras dentro de la administración pública, abogado Guevara? No hay un cambio de actitudes si siguen con los mismos males, porque tenemos que estar muy claros que la libertad de un pueblo radica en sus leyes, y esas leyes deben de tener instituciones bien fortalecidas independientemente de quién asuma la dirección de esa institución. Advierte que tendremos días confusos, momentos complicados durante los próximos días de noviembre, si no hay voluntad de la clase política, sobre todo los congresistas, en volver al hemiciclo. Observando la actitud de estos momentos de los señores diputados, que lo que mantienen es un circo sin pan, creo que esta crisis se puede prolongar si no hay un agente motivador que los impulse a cambiar de conducta e inducirlos a un diálogo. Llegaremos, licenciado Hernández, a enero 25, una fecha que, por cierto, tendrá el 50% de la administración pública ya cumplida. Bueno, mire, yo creo que yo difícilmente veo que en estos próximos meses se logre reanudar las reuniones y ver el Congreso Nacional ahí juntos. Yo creo que es súper complejo. Sin embargo, este periodo de tiempo debería de ser la oportunidad para dialogar, para sentarse con madurez, tomando como base lo que decía el abogado de que los partidos o que los diputados aquí responden a ciertos liderazgos. Entonces el llamado a esos liderazgos a que puedan interceder y puedan pues sentarse. Si ya sabemos aquí que normalmente a ese nivel
no hay ideologías ni hay diferencias. Sí se pueden sentar y tratar de trazar algunas líneas que nos permitan empezar la siguiente legislatura de manera ordenada, clara, con una agenda consensuada, una agenda que aborde la problemática del país, porque miren, las encuestas nos están diciendo que el mayor problema que están viviendo los hondureños es desempleo. Entonces necesitamos legislar para generar empleo masivo y animar a la población, y así otros problemas que lamentablemente no es lo que está pasando ahora. Muy bien, gracias por su compañía esta noche al banquillo con la participación de Carlos Hernández y Wilfredo Laínez Guevara. Concluimos esta emisión de hoy. Buenas noches. Punto sobre la Mesa fue presentado por Cardioaspirina. Tener hábitos saludables y tomar una cardioaspirina al día pueden ayudarte a prevenir un infarto.